Esto es Cosas de Sapiens. De las cavernas a las estrellas. Iniciamos el viaje. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Cosas de Sapien. Yo soy Víctor González Quintanilla y hoy es 25 de diciembre, lo que en muchas partes del mundo se celebra, eso que llamamos Navidad, que se ha convertido hoy en una celebración sincrética en muchos países, en todas las latitudes, en muchas culturas, pero que tiene orígenes, la Navidad, antiguos, diversos, en algunos casos inesperados, que hoy les invitamos a que los platiquemos para puntualizar o revisar brevemente tres cosas que han dado origen a como hoy conocemos eso que llamamos Navidad. Algo que tiene que ver con un referente astronómico meteorológico de la celebración del regreso del sol para el hemisferio norte. Las primeras celebraciones de las que tenemos registro, conocidas como los Saturnales o la Saturnalia en el antiguo mundo romano, y sobre todo, quién inventó a Santa Claus. Por lo que, spoiler alert, si hay personas por ahí con ustedes escuchando que no deberían de saber todavía completamente los orígenes de Santa Claus, quizá sería mejor que no oigan esa última parte. Así que vamos a platicarlo un poquito más. 25 de diciembre, en muchas partes del mundo se está celebrando, pero ¿qué es lo que celebramos o cómo empezó esta celebración que ya es parte de la cultura y de las tradiciones de los sapiens, una de las celebraciones más mundiales, más generales de diferentes culturas, no solamente la cristiana, que es en donde lo vemos como obvio que se celebra la Navidad, pero no solamente en la cultura cristiana occidental, sino en todas partes del mundo. En este momento en Japón hay un concurso de árboles navideños con adornos, la gente se disfraza de Santa Claus, etcétera. En todas partes del mundo se celebra, incluso en el hemisferio sur. Y hago hincapié en esto del hemisferio norte y sur porque, primeramente, lo que se celebra o lo que se empezó a celebrar en estas fechas hace muchos años en el Imperio Romano y probablemente antes, pero en- nosotros tenemos mucho conocimiento de lo que empezó a suceder en el Imperio Romano porque llevaban registro, un registro civil, llevaban las cuentas, los impuestos, lo anotaban, tenían una historia escrita muy bien sistematizada, así que encontramos que las primeras celebraciones de las que sabemos que se llevaban a cabo más o menos en estas fechas, no exactamente el 25 de diciembre, sino alrededor de estas fechas, era la celebración de lo que yo le llamo el regreso del sol, la celebración de un ciclo. Y es que los sapiens nos dimos cuenta pronto de los ciclos muy obvios, hay ciclos regulares, obvios, que vemos diario, como el día y la noche, ciclos que no son de un solo día, pero que se dan después de cientos de días, que son las estaciones del año, y que digo ciclos que se repiten, ahorita es de día, al rato es de noche, ahorita es de día, al rato de noche, y siempre sigue siendo el mismo patrón. Lo mismo con las estaciones del año. Pero también hay unos ciclos irregulares. Estoy hablando de ciclos astronómicos, meteorológicos. Por ejemplo, la crecida del Nilo. Eran ciclos irregulares que no eran tan fáciles de predecir porque no suceden en un intervalo de tiempo regular. O, por ejemplo, el fenómeno de El Niño en el Pacífico Sur, que suben la temperatura del agua superficial en el Pacífico de América del Sur y cambian todas las condiciones meteorológicas del continente americano y del mar Pacífico cercano al continente americano por todo el año, incluso por 2 o 3 años. Y eso no sucede siempre con el mismo ciclo o no a intervalos regulares. Comprender los ciclos del clima del planeta ha sido siempre imprescindible de manera, en términos de supervivencia, para la especie, para todas las especies, de hecho, es imprescindible para la supervivencia de cualquier especie. Algunas, algunas especies anticipan estos ciclos de manera innata, es decir, aunque no lo planeen, su naturaleza los impulsa a hacerlo. Por ejemplo, el ejemplo que más usamos, los osos hibernando, empiezan a comer más, empiezan a aumentar la cantidad de grasa que tienen en sus cuerpos, hacen una madriguera y se meten a dormir por meses. ¿Por qué? Porque en esos meses no va a haber comida y más vale no gastar energía y quedarse dormido y regresar cuando regrese la primavera, cuando reverdezcan los campos y vuelvan a salir los animales y vuelvan a correr los ríos que ya se están congelando.
Otras especies, por ejemplo, de plantas, pues simplemente mudan sus hojas. ¿Para qué tener tantas hojas verdes esperando el sol cuando no va a haber sol? La biología, los organismos vivos tratan de no desperdiciar recursos. Recursos, por ejemplo, de mantener energéticamente partes como ramas llenas de hojas que no van a estar aportando nuevo insumo de sol en este caso. Así que mudan las hojas, las pierden todas, ya harán nuevas hojas, nuevo foliaje el próximo año cuando regrese el sol. Esos son ciclos implícitos, ¿no? Que están en la cronobiología de las especies. Pero en el caso de los sapiens, para nosotros los sapiens que no hibernamos, porque tenemos refugio, no necesitamos tener una cueva y quedarnos ahí para siempre, tenemos refugio, podemos hacer fuego, podemos guardar comida, podemos tener suficiente alimento y combustible como para pasar el invierno entero y no tener tanta preocupación, pues, que esté haciendo frío afuera, porque tenemos todo lo necesario dentro de nuestra madriguera. Pero es prioritario que tengamos un conocimiento preciso de los ciclos para precisamente crecer comida y guardar suficiente comida y combustible en cuanto antes, poquito antes de que empiece ese ciclo, que empiece el invierno, sobre todo al norte. Digo, yo vivo en Guadalajara, zona tropical, 20 grados de latitud. Aquí prácticamente nunca hace frío, nunca llega a estar a 0 grados, no cae nieve, no se congelan los ríos, no deja de haber plantas y animales, aunque sí dejan de producir las cosechas, pero imagínense más al norte. Al norte me refiero, entre más al norte más se nota, ¿no? Pero al norte me refiero a los lugares en donde se dieron estas tradiciones. El Imperio Romano, alrededor del Mediterráneo, llegando hasta Inglaterra, zonas en las que pasan meses bajo nieve. Entre más al norte más se nota. Por eso esta tradición viene de latitudes del Mediterráneo para arriba. Al sur no es lo mismo. En todo caso, el regreso del sol en el hemisferio sur es a partir del 25, pero de junio. Esto porque el invierno, como sabemos, no se refiere a que estemos más lejos del sol, ¿no? Esto no lo comprueba. En invierno no es porque estamos más lejos del sol que en verano, sino que la inclinación hace que al hemisferio norte le dé menos sol que al sur. Y la comprobación es, en el hemisferio sur, hoy 25 de diciembre, es verano. Si tienes amigos en Argentina, en Chile, en Australia, en Sudáfrica, pregúntales cómo está el clima. Ahorita, en este momento, es verano. Pues, entonces, no tiene que ver con la cercanía, pero imaginemos para una sociedad agrícola, preindustrial. Los sapiens que durante miles de años, no más siglos, miles de años, se dedicaban casi en su mayoría a crecer comida, porque las sociedades necesitaban todas estar creciendo comida y esa comida no da tantas calorías como la que producimos hoy, así que como 90% de la población se tenía que dedicar a crecer comida, crecer grano o con ese grano alimentar ganado o con otros subproductos de la agricultura, alimentar ganado, crecer plantas y animales para alimentarnos, para subsistir. Así que para esa sociedad, saber cuándo plantar y cuándo cosechar y guardar suficiente para cuando no vaya a crecer nada era cuestión de supervivencia. Los márgenes eran muy apretados, había que pagar impuesto al rey o al señor feudal o lo que sea que hubiera en ese momento como cacique regional. Así que los márgenes, la ganancia, el extra no era mucho. De hecho, a veces en un mal año no había suficiente, ni 1.000 calorías al día se podía comer cada persona en esos tiempos. Así que si hubiera una mala cosecha, significaba que algunos iban a morir, muchos iban a morir de hambre. Eh, por eso la celebración relacionada con el regreso del sol es tan importante. Es decir, cuando empezaba el invierno, cada día que pasaba, los días se hacían más cortos, el sol salía menos, hacía más frío, hasta cierto punto. Y después otra vez empezaban a hacerse los días más largos. Ahorita no nos damos mucho cuenta de eso, ¿no? Tenemos luz eléctrica, tenemos televisión, no andamos midiendo cuánto dura un día, pero lo puedes medir. Puedes ver a qué hora sale el sol, a qué hora se mete el sol, lo puedes ver en el app que tiene tu teléfono. Las apps dicen exactamente a qué hora va a salir el sol, a qué hora se va a meter en el día. Y te podrías dar cuenta que todos los días es a una hora diferente. Todos los días el sol sale o se mete un minuto más tarde o un minuto más temprano, depende en qué época del año estés. Y el día dura un minuto menos o 2 minutos menos cada día hasta que llegamos. O sea, el día, la actividad diurna dura menos hasta que llegamos al 21-22 de diciembre. Es el día más corto y la noche más larga del año
y después poco a poco empieza a regresar el sol, así que el 25 quedó como el día que el sol, el día para celebrar que el sol regresa. Los orígenes paganos, entonces, y hay que definir. Aquí en So Cosas de Sapiens nos gusta definir muy bien, porque siempre se dicen, oh, orígenes paganos, y es una creencia pagana. ¿Qué significa pagano? Según la Real Academia Española de la Lengua, pagano significa que no es cristiano, ni de ninguna otra de las grandes religiones monoteístas. Especialmente se refiere a las creencias, ritos, mitos, tradiciones de los antiguos griegos y romanos, origen de la civilización occidental. Entonces, durante varios siglos, antes del cristianismo y de la Navidad, eso que conocemos como Navidad hoy, la sociedad romana era politeísta, creía en una serie de divinidades y protectores de las distintas áreas de la vida, de la naturaleza, de las emociones, de los destinos. Y para la agricultura y la cosecha se adoraba al dios Saturno. Saturno era el dios de la cosecha, de la agricultura, de la abundancia. Así que cuando se sabe que ya va a regresar el sol, cuando viene la promesa de que el invierno va a empezar a terminar, que ya lo peor ya pasó, aunque todavía le quedan unos meses, pues, pero que ya cada vez va a haber más sol, poquito más sol, y que después se va a deshacerlo, se va a derretir la nieve, van a volver a fluir los ríos llenos de peces, va a volver a reverdecer el campo, a florear las plantas y a haber vida. Esa es la gran promesa de el tiempo que se celebra hoy, que regresa el sol. Entonces, para la agricultura, y en ese tiempo, repito, la mayoría de la gente se dedicaba a eso, a crecer comida. Adorar a Saturno era lo más importante, así se celebraba en estos tiempos las fiestas paganas de las Saturnales, que originalmente eran como entre el 17 y 23 de diciembre, o sea, alrededor del solsticio de diciembre, que es el 21, 22, así que no el 25 exactamente, coincidían con el solsticio, que hoy día, ya con el calendario ajustado como lo tenemos, cae el 21, 22, en el periodo del día más corto y la noche más larga. Insisto, los que vivimos en zona tropical casi no lo notamos, pero entre más al norte más se nota. Y hay días que eran tan cortitos que de las 3 de la tarde ya se está metiendo el sol. Sí se nota mucho, ¿no? Cuando está todo congelado, cuando hace mucho frío, cuando tienes suficiente comida para nada más X cantidad de días, te importa mucho, le pones más atención. Entonces, durante la celebración de los Saturnales, pues los campesinos no trabajaban. Había otras cosas que hacer, pero ya no lo mismo del sol a sol, trabajando la tierra, toda la familia como lo hacían antes, así que tanto los campesinos como los esclavos aplazaban ese trabajo cotidiano. Todos los romanos, como normalmente sucede, podían visitar a sus familias y amigos. Esto ya es una tradición entonces que viene de hace más de 2000 años y que todavía se hace lo mismo, visitar familia y amigos, como lo hacemos ahora. Era una fiesta en donde se intercambiaban regalos, celebraban grandes banquetes, duraba 7 días. De hecho, en este momento todavía hay una ciudad en el mundo donde se celebra, al menos a manera de reminiscencia o de recreación, todavía se celebra los Saturnales. Es decir, no le llaman Navidad, no se llama Christmas, estamos hablando de una ciudad en Inglaterra, se llaman Saturnales. Es la ciudad de Chester, una ciudad en Inglaterra, al noreste de Inglaterra, cerca de Liverpool. Ahí todavía se celebran en una forma de rendir homenaje porque tienen orgullo por su tradición y por su pasado romano, de cuando esa ciudad se llamaba Deva Victrix. Chester fue importante, localidad de la antigua provincia romana de Britania, y muchas de esas tradiciones sobreviven todavía a tiempos modernos. De hecho, Caroline Putney, profesora de arqueología de la Universidad de Chester, comentó que actualmente las Saturnales no se celebran exactamente igual que como lo festejaban en Deva Victrix en sus tiempos, y es como decía, una recreación, pues se combina el festival romano con las vibrantes tradiciones de los desfiles. Estoy citando lo que dice la profesora Caroline Putney, co- con las, con, con las vibrantes tradiciones de los desfiles y procesiones medievales de la ciudad. Sincretismo entonces en esta celebración. Sin embargo, hay detalles que sí se remontan a aquella época romana. Unos ejemplos son los discursos del emperador Dominiciano, el encendido de antorchas y la entrega de regalos. Entonces, bueno, ahí son algunos de los antecedentes de eso que llamamos Navidad. Ese es el antecedente histórico, y aunque la fecha del 25 de diciembre no se menciona en ningún documento exactamente del calendario
o de la liturgia, de los documentos doctrinarios de la fe cristiana, se tomó esta fecha del 25 de diciembre porque ya era una celebración que formaba parte del calendario romano, del calendario popular, del calendario de toda la gente en ese mundo. Estamos hablando de Europa, norte de África, no estamos hablando del mundo entero. A lo mejor en América no había en ese momento conocimiento de esa celebración, no era necesaria, ni en Oriente tendrían sus otras celebraciones, pero lo que estamos hablando aquí es que justamente como ya era parte del calendario y con el fin de convertir a los romanos a la fe cristiana que estaba en ese momento, entre los años 320 y 353, el Papa Julio I fijó la fecha con la solemnidad de la Navidad, la Natividad, el 25 de diciembre. No estaba escrito antes, pero se aprovechó porque aparte tiene un símbolo de regreso del sol, regreso de la vida, nacer, renacer. Así que ajustó perfectamente. Desde entonces, en Occidente es una celebración religiosa que festeja el nacimiento de Jesús, pero con muchos aportes de diferentes partes del mundo que han dado forma a lo que hoy conocemos como Navidad. Por ejemplo, ¿de dónde salieron los árboles adornados, los renos y Santa Claus? Ese es el tercer tema, el segundo, no, perdón, el tercer tema que quería tocar hoy y tiene que ver con el personaje que aparece en todos lados, Santa Claus, la figura moderna de Santa Claus, que tiene raíces diversas en diferentes tradiciones, leyendas. Su evolución está influenciada por varias figuras históricas y mitológicas. Es una amalgama, como mucho de lo que celebramos los Sapiens, como muchos de nuestros personajes, nuestros mitos, nuestros ritos, son amalgamas de otros que había antes y que van quedando en una especie de evolución cultural, así como en la naturaleza la selección de las especies, aquellas que se adaptan, sobreviven y tienen descendencia, igual las costumbres. Hay costumbres que se adaptan, que caen bien en otros lugares, así que tienen descendencia, se repiten, se reproducen, se reinventan. La Navidad, la Natividad y los personajes que están dentro no son la excepción. La figura de Santa Claus entonces está amalgamada por varias figuras históricas, mitológicas. La imagen más conocida que tenemos con su traje rojo y blanco, barba blanca, trineo, jalado por renos, uno de ellos con la nariz roja, ha sido fuertemente popularizada en la cultura occidental y en particular por la influencia cultural de Estados Unidos. De hecho, está relacionado también con campañas publicitarias, pero ahorita llegamos ahí. Primero, para hablar de esto, de acuerdo con historiadores, dicen que el nacimiento de Santa Claus tuvo que ver con, bueno, tiene un origen en Turquía, ya que está basado en el obispo cristiano San Nicolás de Bari. San Nicolás de Bari tenía una excelente posición económica, pero al morir sus padres, repartió sus posesiones entre las personas más necesitadas y dedicó su vida a la religión con el fin de reconfortar su dolor. Su preocupación por los más pequeños era tal que fue bautizado como el obispo de los niños. Es famoso que era el regalador, ¿no? El San Nicolás, San Nico, Santa Claus. Fue un religioso que trabajó por el bienestar de los niños y salvó a muchos romanos de morir injustamente, dicen los análisis de estos historiadores. De acuerdo con registros, la transformación de San Nicolás de Bari a Santa Claus, el gordito jojojo, comenzó en el año 1600, 1624, cuando en los Países Bajos se introdujo la figura de Sinterklaas o San Nicolás como un personaje que regalaba juguetes a los niños. Lo que decíamos, un personaje que de un lugar luego lo copió otro porque acomodó muy bien a esa cultura, a esas costumbres, a esa forma de ver las cosas. 239 años después, en 1863, Thomas Nast, un dibujante, diseñó Santa Claus para sus tiras navideñas en Harper's Weekly. Sus vestimentas nuevas tenían influencia entonces de los obispos de antaño y sin relación con nada de relación con San Nicolás de Bari. Entonces en 1870 se comenzó a propagar la imagen de Santa Claus con estas nuevas vestimentas, este nuevo, esta nueva figura, esta nueva forma, un personaje gordo, barbón, vestido todo de rojo. Y más adelante, Clemente Clark Moore y Thomas Nast, en el siglo XIX, la imagen moderna de Santa Claus la tomaron y la consolidaron gracias a la poesía A Visit from Saint Nicholas, también conocido como The Night Before Christmas, escrita por Clemente Clark Moore en 1823. La ilustración de Thomas Nast en la década de 1860 también contribuyó significativamente a
esta figura amalgamada, esta forma del nuevo Santa Claus moderno, al que ya nomás le faltaba la última pincelada en el mundo occidental, que fue la de la mercadotecnia. Coca-Cola, la compañía publicitaria o la campaña publicitaria de Coca-Cola en la década de 1930 contribuyó a establecer la imagen de Santa Claus tal y como la conocemos hoy en día. Los anuncios representaban a Santa Claus y todavía lo siguen representando. Los jingles, la iconografía, lo representaron siempre con traje rojo y blanco y lo convirtieron en la imagen icónica de este personaje y de esta época del año. Entonces, en resumen, la figura de Santa Claus es una fusión de tradiciones europeas, leyendas cristianas, elementos comerciales publicitarios que han evolucionado a lo largo del tiempo para convertirse en la figura simbólica de la generosidad y la alegría en una temporada navideña en donde lo importante es dar y la promesa es que va a volver a reverdecer el mundo y vamos a tener una época de paz. Pero como decíamos, todo esto viene del norte global. En diciembre, en el hemisferio sur hace calor, así que ya Santa Claus no llegaría con chamarra roja, yo creo que debería de llegar en bermudas. Pero bueno, hoy la Navidad es ampliamente celebrada en todo el mundo. Aunque las tradiciones y costumbres pueden variar considerablemente de un país a otro, hay lugares en donde se celebran de diferentes maneras, con sus toques especiales característicos de la región. Pero la celebración de Navidad es común en todo el mundo. Bueno, en la mayoría de los países, América, Asia, África y Oceanía. Abarca una amplia variedad de prácticas culturales, religiosas. Hay personas que no practican el cristianismo, pero que sí celebran la Navidad. La mayoría, incluso de los países en Asia, África y Oceanía, así es. Participan de las festividades navideñas por razones culturales, sociales, como costumbre. Es la celebración de fin de año y quizá junto con Año Nuevo, la celebración más generalizada de los sapiens en el mundo, que también genera una derrama económica. La temporada navideña suele ser un periodo de fuerte actividad económica debido a que, bueno, hay compras, hay viajes, hay regalos, decoraciones, comidas, viajes para visitar a la familia, decoración festiva en las ciudades. Algunos de los sectores económicos que más experimentan un momento durante la temporada navideña son, puede ser comercio minorista, los hoteles, turismo, alimentación, hostelería, entretenimiento y el e-commerce. Claro, los encargos a través de Amazon y las otras compañías de e-commerce, y por eso lo vemos todos en los centros comerciales llenos, las compras de último minuto, los centros vacacionales a tope, las carreteras, los hoteles muy llenos en estas épocas y mucha actividad por todos lados, que es una actividad económica, una derrama económica importante para la economía de muchas naciones. Es el tiempo en donde la temporada alta donde sube la mayoría de la ocupación hotelera y donde sube mucho la economía de estos países. Así que, bueno, esos son tres datos de la Navidad, tres diferentes aspectos que hacen que esta sea una celebración prácticamente de todos los sapiens, mundial en muchas de las partes del mundo, en la mayoría de los países del mundo, ya sea que se festeje de manera religiosa, como aquí en México todavía se hace mucho, sobre todo en los países que tuvieron la dominación española, todavía se festeja mucho Navidad, o simplemente como costumbre cultural de fin de año, como en el resto de los países la Navidad, sea como sea que se festeje, la Navidad es uno de los festejos más importantes del mundo. Los sapiens somos animales de costumbres, de ritos, de mitos, de festejos, de fiesta. Nos gusta poner días en donde empieza, días donde termina, llegar otra vez al mismo lugar para volver a empezar. Eso es lo que en este podcast tratamos de analizar: quiénes somos los sapiens, qué nos hacen los que somos, cuáles son nuestros anhelos, nuestros impulsos, nuestros gustos. Y por ello, desde aquí y a nombre de todos los que hacemos este podcast Cosas de Sapiens, les deseamos felices fiestas, feliz Navidad, feliz Saturnales o feliz regreso del sol. Y nos vemos el próximo año. Terminamos. Te esperamos en el próximo viaje. Cosas de Sapiens es producido por el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara.